Hola chavales, amigos de YouTube, amigos de las redes, amigos de andar por casa, Edorta, Gaisca, Juan, Joseba, Chucky, Fernando, Moloco, Rodri, Juanón, Iñaki, Asier, Josechu, Diego, tantos. Hoy vengo con un friki vídeo distinto a lo habitual. Más friki aún si cabe, el cual lleva dándole vueltas durante bastante tiempo y que me surgió el año pasado viendo por la tele el Gran Premio de Moto GP en Motorland, en Alcañiz. Hacía pocas semanas que había estado yo rodando en Motorland y la verdad es que alucinaba al ver cómo los pros volaban y cómo trazaban en ese circuito. Así que se me ocurrió hacer una especie de comparativa, una vuelta de lo que sería para un piloto aficionado de tandas y un poco paquete como yo, rodar con un profesional de MotoGP. Cuánto tiempo me sacaría y sobre todo cuánto tiempo tardarían en doblarme en carrera. Para ello lo que he hecho ha sido coger el vídeo de una vuelta mía más o menos limpia, cosa complicada en un día de tandas, y compararlo con una vuelta de Marc MARQUEZ y Dani Pedrosa en la que he simulado que ellos me dan ventaja para poder llegar los tres en línea de meta a la vez. ¿Cuánta ventaja necesito para llegar a la vez que ellos? ¿Cuánto tiempo me sacarían? ¿Cuánto tardaría en doblarme? Al final del vídeo, la respuesta. Bueno, gap o diferencia de tiempo de 28 segundos, o lo que es lo mismo, un piloto de Moto GP tardaría en doblarme
unas 4 vueltas y en distancia de carrera sería doblado entre 5 y 6 veces. Definitivamente estos tíos son de otra galaxia. Queda demostrado lo paquetes que somos y lo buenos que son ellos. Hasta la siguiente.